Muy bien, buenas tardes profesor, mi nombre es Álvaro Rivera. Estoy representando al grupo 2 de mis compañeros Vicuña Guamán Diego, Senti Portugal Jonathan, Flores Quispe Javier, Espejo Arroyo Kevin, González Girio Juan. Y obviamente quienes habla Rivera de Álvaro. En esta ocasión vamos a hablar del riesgo de las pruebas de software, pues no. Primero vamos a hablar acerca de la gestión de estos riesgos, pues no. Es consciente que en un proyecto de software puede estar preocupado por una gran variedad de riesgos, hay una gran variedad de métricas que cumplir, hay una gran variedad de requisitos que realizar, que el cliente es el que pide. Entonces, al realizar estos requisitos, hay que ser hábil, hay que ser un poco más adelantado para identificar sistemáticamente estos riesgos, pues, ¿no? Que podrían afectar en el desarrollo del proyecto, en el desarrollo del sistema, etcétera, pues, ¿no? Y es esencial clasificar estos riesgos en diferentes tipos de clases, pues, ¿no? Básicamente clasificamos estos riesgos para poder saber con detenimiento en qué estamos fallando, en qué podemos mejorar y qué podemos evitar para que estos riesgos no se vuelvan a repetir. Primero son los riesgos de proyectos. Los riesgos de proyectos se refieren a diferentes formas de problemas de presupuestarios, horarios, personal, recursos relacionados con el cliente. Estos riesgos más que nada se pueden evitar fácilmente si el cliente nos da una previa ya resolución de estas cosas. Están los riesgos técnicos. Los riesgos técnicos se refieren a los posibles problemas de método, implementación, interconexión y pruebas y mantenimiento, pues, ¿no? Estos riesgos técnicos ya van de la mano con el desarrollo de software. Estos riesgos pueden salir sin previo aviso y fácilmente pueden ser solucionados de una forma más detenida y de una forma con más predisposición que los otros tipos de riesgos, pues, ¿no? Tenemos los riesgos empresariales. Estos tipos de riesgos suelen construir son riesgos de construir un producto de excelencia, pues no. Estos más que nada se pierden con compromisos presupuestarios o de personal, etcétera, pues no. Tenemos los riesgos predecibles, que son aquellos riesgos que se presumen de la experiencia anterior del proyecto, pues no. Más que nada ya estos riesgos son fáciles de solucionar porque ya pasaron antes en previos proyectos del cliente o en previos proyectos de los desarrolladores. Tenemos también los riesgos impredecibles, esos riesgos que pueden y ocurren, pero son extremadamente difíciles de identificar de antemano. Estos van de la mano con los riesgos técnicos porque no sabemos en qué momento pueden pasar y a veces son muy sencillos y otras veces son extremadamente complicados de solucionarlo. No identificarlo tanto, identificarlo es sencillo, el problema es más que nada solucionarlo. Ahora vamos con la actividad de gestión de riesgos. Más que nada para la actividad de gestión de riesgos tenemos que saber la identificación, el análisis y la priorización de estos, pues, ¿no? Para poder manejar en qué estamos fallando y qué prevenir, pues, ¿no? También está el desarrollo, la planeación del desarrollo de los riesgos, que esto nos evitaría y nos ayudaría a prevenir el monitoreo y la resolución. Tenemos la evolución de los riesgos. La evolución de los riesgos se divide en muchos riesgos. Están los riesgos tecnológicos para las personas, organizativos, de las herramientas, requisitos y estimación. Estos van de la mano con la clasificación que pusimos en el anterior PPT. Primero, los riesgos tecnológicos son riesgos que asumen a partir de tecnología de software. Los de las personas son los riesgos que están relacionados con la persona, con el equipo de desarrollo, como lo mencionamos en el anterior PPT. Esos serían los riesgos del proyecto. Tenemos los riesgos organizativos, que son los riesgos que asumen desde el entorno organizativo que está siendo desarrollado el software. Los riesgos de herramientas y requisitos son los riesgos del sistema en sí. Y los riesgos de estimación son los riesgos predecibles y los riesgos que son impredecibles. Son los riesgos que asumen a partir de las estimaciones de gestión de los recursos necesarios al momento de construir un sistema, al construir un software o desarrollar un software. Vamos a la segunda parte, que es factores de riesgos en las pruebas de software. Los factores de riesgo se pueden dividir en 5 partes: riesgo de programación, riesgo presupuestario, riesgo operativo, riesgo técnico, riesgo programático. Estos riesgos ya han sido clasificados en el anterior PPT, pero aquí podemos ver que estas categorías son esenciales al momento de definir los factores de riesgo, que vamos a ir más avanzando detallando con más detenimiento. La tercera parte de esta presentación es la definición de la gestión de incidencias en el testing de software. La gestión de incidencias es más que nada identificar, investigar y tomar las decisiones necesarias o medidas necesarias para prevenir que estos riesgos o problemas ocurran en el futuro. La idea detrás de esta gestión, de este manejo de incidencias, es asegurarse de que esto no vuelva a pasar de nuevo, pues no. Se deben asignar funciones para ciertos desarrolladores puedan supervisar todo este proceso y evitar que estos riesgos e incidencias ocurran. La gestión de incidencias es un proceso que más que nada es registrar y resolver las incidencias, pues no. Puede ser realizado por cualquier persona relacionada al proyecto. Su única finalidad es prevenir que estos errores puedan pasar a futuro.
El proceso de gestión de incidencias es establecer el proceso para detectar los problemas utilizando las herramientas disponibles. Estas herramientas disponibles son las herramientas que tiene el desarrollador al momento de realizar el software, al momento de realizar un proyecto en específico. Tenemos que también llevar un registro de todos estos casos de problemas como lo mencionamos anteriormente, para saber qué error estamos haciendo frente y cómo solucionar este error. Y finalmente tenemos que investigar la causa del problema detectado y analizar qué error cometimos y cuáles serían las medidas para evitar que este error vuelva a ocurrir. El siguiente paso sería aplicar las acciones necesarias para que estos errores no ocurran de nuevo. Tenemos que realizar un seguimiento para asegurarnos una vez más que esto no vuelva a ocurrir en el proyecto o en un proyecto futuro. Y finalmente tenemos que proporcionar información a todos aquellos que la necesiten y a los afectados por el error para que este problema, esta incidencia, este riesgo ya no sea tomado, ya no ocurra ningún otro error y ya no te afecte y ya no afecte en nada al proyecto y al software en sí. La cuarta parte de esta exposición es la estructura de un informe de incidencias en las pruebas de software. Se encontraron formas de estructurar un informe de incidencia. La primera forma es el resumen, la línea de tiempo, la causa raíz, la solución de recuperación, las medidas correctivas y preventivas. Toda esta primera estructura hace que el riesgo sea detectado y documentado de una forma esencial. El resumen te ayuda para que los futuros desarrolladores, los futuros arquitectos, diseñadores, etcétera, sepan los posibles errores que pueden tener. La línea del tiempo, más que nada yo lo relaciono con un deadline en el cual los desarrolladores tienen un tiempo límite al momento de detectar el riesgo o no. ¿Va a haber un riesgo? ¿No va a haber un riesgo? ¿Se puede solucionar? ¿No se puede solucionar? ¿Qué se va a hacer? Serían las decisiones que tendría que tomar el desarrollador al momento de poner las medidas correctivas y preventivas y al momento de dar una resolución y la recuperación completa del sistema. La otra forma de estructurar un reporte de incidencias es el resumen, la descripción, los datos prueba, la gravedad, la prioridad, los pasos utilizados, los resultados y la herramienta de gestión de incidencias. Igual que el anterior, necesitamos un resumen con una descripción y datos prueba para mostrarle los datos, mostrarle las estadísticas de este error, mostrarle qué tan riesgoso puede ser si cometemos este error de nuevo y cómo podemos solucionarlo para que no nos pase de nuevo. Tenemos que poner una gravedad para que vean las posibles consecuencias si no accedemos a solucionar este error. Tenemos que mostrar la prioridad de este detalle, tenemos que mostrar los pasos utilizados, tenemos que mostrar los resultados que puede tener este error al momento de aplicar el proyecto, al momento de que un desarrollador intente desarrollar de nuevo el software, etc. Y finalmente, ¿qué herramientas vamos a usar para gestionar estas incidencias? ¿Qué herramientas vamos a usar para recuperar estos riesgos y que no vuelva a pasar nuevamente? La quinta parte de esta presentación es la máquina de estados. La máquina de estados es un cierto número de estados, interacciones entre dos estados, para las transiciones que ocurren debido a las entradas. En otras palabras, la entrada a un estado más que nada viene con una secuencia de valores. Estas entradas pueden ser ilegales, como por ejemplo los errores de sintaxis en programa. Así que se utiliza una máquina de estados para reconocer ciertos tipos de entradas. Con estas entradas podemos saber si es una falla, si esta falla va a tener éxito futuro, o si no, si debemos apagar esta falla, si debemos encenderla, etc. Una máquina de estado tiene éxito siempre y cuando el estado final llega al final de su entrada. La máquina de estado falla si se encuentra una entrada para la cual no tiene transición definida y llega al final de su entrada, pero no está en su estado final. Por lo tanto, este es un estado de error que contendría las siguientes estadísticas o características. El estado de error no es un estado final. Y el ejemplo sería al abrir una aplicación y te aparece una pantalla de inicio y se coloca el destino en la barra de búsqueda y se encuentra el destino correcto. Por ejemplo, Uber muestra que recomendó opciones de viajes como Pool, Premier, UberGo, UberXL, etc., junto con un posible precio. Una vez que se selecciona el método de pago y se pulsa el botón de confirmar, te sale la estimación del viaje deseado y se confirma y se asigna a un conductor. Uber ahora te muestra el mapa donde puedes ver y rastrear a tu conductor. Todo esto sería una máquina de estados porque es todo un proceso. Otro ejemplo sería si abrimos un juego y luego de loguearse en este juego verificamos si hay un error y si es así, se vuelve a pegar los datos del juego, pues no del usuario al momento de que se lo vea. Si no hay ningún error, pues continúa logueado, se entra al juego y listo. Dicho juego se verifica si cargaron los datos de manera correcta y si no se entra al juego como tal. Finalmente el juego verifica si el personaje quiere realizar algo permitido en dicho juego, si no se lanzará un estado de error avisando que no es posible, que no es válido realizarlo.
Eso sería todo. Muchas gracias a mi profesor Ernesto Cancho Rodríguez por esta clase y por esta información que nos ha dado para realizar esta presentación. Eso sería todo.